Capítulo 6. Superar la prueba. Se me ha planteado una cuestión sobre la confianza. En el sufrimiento es difícil mantener la confianza en Dios. Jesús crucificado dijo estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Fue una falta de confianza por su parte? No se trata de una falta de confianza, pues las palabras que pronuncia Jesús son de hecho el principio de un salmo, el Salmo 22. Este salmo expresa una gran angustia, y termina con magníficas palabras de esperanza, porque Dios no ha mirado con desdén, ni ha despreciado la miseria del pobre, ni le ha ocultado su rostro, mas, cuando le llamó, la escuchó. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor, todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia. Indudablemente Jesús sintió en su humanidad un terrible sentimiento de abandono por parte de Dios. En efecto, quiso que cayeran sobre él el desamparo de los que se sienten solos y abandonados. Quiso conocer y que recayeran sobre él todos nuestros pecados, pero con la certeza de la intervención de Dios. La confianza de Jesús fue puesta a prueba, pero no la perdió. De manera análoga, la fe y la confianza de la pequeña Teresa también fueron puestas a prueba, sobre todo durante sus últimos meses de vida, pero su confianza permaneció intacta. Comprendió esta prueba de sufrimiento explícitamente como una llamada para llegar hasta los límites de su confianza. Ellos, sus amigos los santos, quieren ver hasta dónde llega mi confianza, dijo Teresa pocos días antes de su muerte. Ahora me gustaría pasar a la segunda etapa de nuestro retiro, que será más corta. Después de referirnos al tema de la confianza de Teresa de Lisieux, quisiera abordar la siguiente cuestión: ¿cómo afrontar la prueba y el sufrimiento en nuestra vida? Aunque para lo que continúa dejaremos de tomar explícitamente a la pequeña Teresa como referencia, creo que seguiremos siendo fieles a su espíritu. Evidentemente, no tengo una solución mágica para la pregunta planteada más arriba, pero quisiera proponer algunas reflexiones muy sencillas, que pueden ser de ayuda y darnos soluciones. Lo primero que quisiera decir es: no tengamos miedo, no temamos a la vida, a las dificultades, al sufrimiento. Estas realidades no son precisamente fáciles de afrontar, con frecuencia nos hacen pobres y despojados, pero forman parte de la vida, hay que aceptarlas. Debemos jugar el juego con confianza, por así decirlo. Todo es gracia, dijo la pequeña Teresa al final de sus días, todo puede contribuir a nuestro bien, al final todo puede resultar positivo. A Santa Juliana de Norwich, mística inglesa de la Edad Media, Jesús le dijo: tú misma lo verás, todo, sea lo que sea, terminará bien, yo puedo hacer que todo salga bien. A lo largo de nuestra vida, podemos encontrarnos con pruebas de diversa índole: desempleo, problemas de salud, crisis de pareja, luto, una de las pruebas más dolorosas, fracasos. Asimismo, podemos sufrir una depresión, una noche espiritual, crisis en la relación con Dios, en nuestra vocación. En este sentido encontramos una amplia variedad. Por suerte no las experimentamos todas a la vez. Es obvio que estos tipos de prueba tan diversos deben afrontarse de diferentes maneras. No es lo mismo caer en una depresión que pasar un luto. Es necesario ayudar a cada persona de una manera concreta, en función de su naturaleza y las particularidades de su sufrimiento. Dicho esto, todas las pruebas tienen puntos en común, y eso es lo que me gustaría destacar, pues podría ayudarnos. La primera reflexión que quiero presentar es que cualquier prueba, sean cuales sean las causas y la naturaleza, es una prueba de fe, o bien una prueba de esperanza, o incluso una prueba de amor, los tres aspectos en general, pero, y al mismo tiempo, con especial énfasis en uno u otro. Toda prueba es una prueba de fe. Si soy creyente y paso por un momento difícil, inevitablemente me planteo esta pregunta, de manera más o menos manifiesta: ¿cuál es la función de Dios en todo esto? ¿Me quiere realmente? ¿Está presente en todas mis vivencias? Ya sea en ocasión de una enfermedad, desempleo u otros, poco importa, nuestra confianza en Dios se pone a prueba, es cuestionada, y ante esto nosotros, conscientes o no, siempre damos una respuesta. Podemos dudar de su amor, podemos acusar a Dios de habernos abandonado, podemos sublevarnos contra Él. Son cosas que suceden con frecuencia. Sin embargo, y esto es lo bueno y constructivo,
Podemos percibir este momento de prueba como si fuera una llamada a una fe más decidida, más consciente, más adulta. La pregunta que se nos plantea concretamente, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Será fiel? ¿Podrá sacar algo bueno de lo que pasa? No es más que una cuestión de fe, así pues estamos invitados a responder por una decisión de fe, creo. Sigo teniendo confianza en Dios, aunque no vea ni sienta nada, aunque las apariencias se contradigan, estoy decidido a creer que Dios será fiel, no me abandonará, y podrá obtener cosas positivas de todo lo que me suceda. La prueba es dolorosa, misteriosa, llena de facetas escandalosas e inexplicables, pero también puede entenderse como una llamada para llevar a cabo un acto de fe, acto que entonces adquiere un valor considerable. La fe es tanto o más preciada que el oro, dice la Escritura, este oro que se purifica por el fuego. Toda prueba es también una prueba de esperanza. Esta noción es cercana a lo que acabo de explicar respecto a la fe, aunque podrían añadirse algunos matices importantes. Cuando paso por un mal momento, una de las preguntas que me planteo es la siguiente: en esta travesía de dolor, ¿cuál es mi apoyo? ¿Con qué cuento? ¿En qué o sobre quién pongo mis esperanzas? ¿Cómo pienso salir de esta? La respuesta que estamos invitados a dar es la siguiente: pues bien, cuento con el Señor, espero su auxilio. Esto no significa que no vaya a usar todos los recursos humanos a mi alcance, sino que, en lo más profundo, me abandono en las manos de Dios, es en Él en quien espero. Otra forma de plantear la cuestión de la prueba de esperanza es la siguiente: ¿en qué baso mi seguridad? Cuando pasamos por periodos de prueba, nos debilitamos, nos empobrecemos, perdemos algunas seguridades, por ejemplo el buen estado físico, o bien aquella persona que era para mí un apoyo, un sostén, de repente desaparece, o me traiciona. De entre todo aquello con lo que yo contaba, mis recursos humanos, económicos, mis apoyos, mis amistades, mi formación, mi competencia, mis diplomas, todo aquello sobre lo que yo me apoyaba habitualmente, de repente siento que hay algo que falta. Me encuentro, pues, sumido en una gran pobreza. Agudizo la percepción de los límites de mis seguridades humanas. Podría, por ejemplo, apoyarme en tal institución, pero me doy cuenta de que es frágil. Había idealizado un poco a mi pareja, o a mi comunidad, y me percato de que es débil, de que los hombres son iguales en todas partes. A menudo este sentimiento de fragilidad es lo más doloroso de la prueba. Ya no sabemos muy bien en qué apoyarnos, a qué santo encomendarnos. Pero lo peor de todo es que no es posible apoyarse más en sí mismo, puesto que nos descubrimos a nosotros mismos como una persona muy débil, más de lo que creemos. Nos damos cuenta de que somos pecadores, que nuestra paciencia es insuficiente, que tenemos poca fuerza. Constatamos que uno se deja llevar fácilmente por la preocupación, el desánimo, y por todos los demás sentimientos negativos que podamos experimentar en ese momento. La cuestión se plantea, pues, de una forma más aguda: ¿en qué basas tu seguridad más profunda? Y la respuesta que estamos invitados a dar es la siguiente: Dios es mi última seguridad, me apoyo solamente en Él. Nuestra única y verdadera seguridad, y no otra, es la misericordia de Dios que no tiene límites. Dios es infinitamente bueno y fiel, es nuestra única roca, por aplicar el lenguaje tan concreto de la Escritura. El resto, la salud, la formación, los diplomas, los amigos, nuestras fuerzas personales, nuestras virtudes, todo ello nos puede fallar. Debemos ser realistas. Todas estas realidades que acabo de enumerar se entienden como cosas buenas: disponer de determinadas seguridades económicas y afectivas, amigos incondicionales, un padre espiritual, una buena formación, una experiencia, una comunidad de la que me siento orgulloso de pertenecer y así sucesivamente. Todo esto son cosas valiosas. Es conveniente acogerlas, así como procurárnoslas en la medida de lo posible, pero sin hacer jamás de ellas una seguridad, pues solamente Dios es una seguridad absoluta, el resto es relativo. Este es el punto fundamental de la prueba de esperanza: experimentar algunas pobrezas, fragilidades en diversos ámbitos, no al mismo tiempo, afortunadamente. Precisamente para aprender a encontrar más en Dios la verdadera seguridad, y Dios no puede abandonarnos jamás. La Escritura lo dice una y otra vez,
que se muevan los montes, que tiemblen los collados, no se apartará más de ti mi misericordia y mi alianza de paz será inquebrantable, dice Yahvé, que te ama. Esta impresión de inseguridad y de fragilidad que experimentamos con frecuencia cuando estamos a prueba, es desde luego muy desagradable, y puede llegar a generar pánico, pero es también una oportunidad, la llamada para enraizarse más en Dios, para hacer de Dios la roca de nuestra vida, según esta expresión tan frecuente de la Biblia, solo Él es mi roca, mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido, y es esto lo que al final nos dará la libertad verdadera. En tercer lugar, cualquier prueba es una prueba de amor. Podría ser que la relación con Dios esté en crisis, puede referirse a la relación con el prójimo, la pareja, por ejemplo, pero a menudo se refiere también a la relación consigo mismo, al propio amor, que está en crisis. En ocasiones, por ejemplo, podemos no sentir demasiada devoción por la plegaria. ¿Cuál es el sentido de la prueba? Seguir rezando igualmente, pues no se reza solo por placer, por sentir una satisfacción, sino sobre todo para complacer a Dios. Cuando con ello obtengamos mucho placer, tanto mejor, pero cuando la oración sea difícil debemos continuar igualmente. Así se purifica el amor de Dios, haciéndose más libre, más desinteresado, más auténtico, y no solo una búsqueda egoísta de uno mismo. Las cosas son parecidas en lo que a la relación con el prójimo se refiere. Tú quieres a tu mujer cuando es joven, bonita, amable, agradable y responde a todas tus expectativas. Ahora que te has dado cuenta de que a veces su carácter es difícil, y que ya tiene algunas arrugas, ¿la sigues queriendo? ¿La amas por ti mismo? ¿O es amor verdadero, un amor que consiste en querer el bien del otro, y no solo buscar la satisfacción propia? A este tipo de prueba nos enfrentamos permanentemente, cuando nos encontramos frente a la exigencia de amar al otro tal y como es, de amarlo gratuitamente, perdonar, etc. En ocasiones el amor por uno mismo es cuestionable, hemos hablado de ello anteriormente. Te quieres a ti mismo cuando estás satisfecho contigo mismo, cuando todo va bien, pero ahora que ves tu pobreza, tu pecado, empiezas a odiarte. No, acéptate con tus debilidades y tus limitaciones. Podríamos enumerar infinidad de situaciones diferentes que revelan que en toda prueba hay también cierta purificación del amor de Dios, del amor propio, del amor al prójimo. No es que el amor se destruya, sino que se vuelve más profundo, más verdadero, más evangélico, y finalmente más alegre. No hay que temer a las crisis, pero lo que sí es terrible hoy en día es que, por ejemplo, cuando una pareja atraviesa una crisis, se separa y buscan otra pareja, cuando probablemente esta crisis sea ciertamente la ocasión para sentar la relación, y redirigir las cosas para un amor más verdadero. Cualquier crisis es una oportunidad para crecer, una invitación para llevar a cabo un trabajo determinado sobre uno mismo. A consecuencia de estas reflexiones, diría que en toda prueba es fundamental preguntarse a uno mismo, ¿qué acto de fe estoy invitado a plantear ante la situación que estoy atravesando? ¿Qué actitud de esperanza estoy llamado a vivir? ¿Y qué tipo de cambio en cuanto al amor estoy invitado a llevar a cabo para un amor más verdadero, más puro? Cuando una persona se plantea sinceramente esta pregunta, siempre tendrá respuesta, descubrirá como una llamada de Dios en el corazón de su prueba, y esto es lo que dará sentido a la misma. Lo que permite superar la prueba no es disponer de una varita mágica que pueda resolverlo todo, sino descubrir qué llamada nos ha sido enviada, qué combate se nos ha propuesto. Entendiendo esta llamada y dándole respuesta, encontramos una fuerza nueva que nos permite superar la prueba y hacer que al final sea positiva. Cualquier dificultad puede convertirse en un camino de vida, porque Cristo resucitó de entre los muertos, porque está presente en todas partes, porque deposita semillas de vida nueva en todas las situaciones, incluso en las que parecen más negativas, más desesperantes. Dios está presente. Basándonos en este principio, preguntémonos qué necesitamos en la práctica para que esto funcione, por así decirlo. ¿Cuáles son las actitudes necesarias para que efectivamente podamos avanzar de manera positiva en la prueba? En primer lugar, debemos aceptar el reto. Si me rebelo, y rechazo la situación en la que me encuentro, no podré avanzar. Debo decir sí, esto puede llevar un tiempo, es normal,
En ocasiones se necesitan años para superar un luto, una enfermedad grave. No obstante, hay que tomar el camino de la aceptación, que no es el del fatalismo, ni la resignación, sino el consentimiento, la aceptación, porque pongo mi confianza en Dios, y por consiguiente deposito mi confianza en la vida. Después, aunque no se trate obligatoriamente de un orden cronológico riguroso, es necesario hacerse las preguntas correctas. Cuando nos encontramos en un periodo de crisis nos surgen 1000 preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué esta prueba es para mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Qué errores he cometido? A veces hemos oído a gente decir, ¿qué le habré hecho yo a Dios Todopoderoso para merecer este sufrimiento? ¿Qué explicación hay para todo lo que me sucede? ¿Por qué razón? ¿Cuánto tiempo durará esto? ¿Cuáles son las mejores soluciones para terminar con esto lo antes posible? ¿Es normal pasar por situaciones como esta? Por ejemplo, alguien que ha sido siempre fiel a Dios, ¿es normal que caiga en una depresión? Otra pregunta también muy frecuente es, ¿quién es el culpable? ¿He sido yo, o son los demás? ¿De quién es la culpa? Nos planteamos pues muchísimas preguntas, a menudo dolorosas y angustiosas. Es inevitable, no obstante, es necesario prestar atención a nuestra actitud frente a todas estas dudas. Concretamente cuando se trata de la pregunta, ¿quién es el culpable de lo que me está pasando? Efectivamente, todos contamos con mecanismos psicológicos básicos, que reaccionan muy rápido frente a esto, y de una manera bastante peligrosa. Cuando sufrimos no queremos, es obvio, es lo lógico, queremos liberarnos rápidamente, es necesario pues identificar el origen. Nos imaginamos fácilmente que, una vez detectada la causa, tendremos la solución para eliminar el sufrimiento. La consecuencia es que toda persona que sufre está al acecho de los culpables de su sufrimiento. De manera muy fácil, ese sufrimiento se transforma así en acusación. Acusamos a Dios, acusamos a la vida, acusamos a los demás, a veces incluso nos acusamos a nosotros mismos, dejándonos llevar por la terrible culpabilidad, que no tiene razón de ser. Debemos estar muy atentos al respecto. En cuanto al sufrimiento, lo normal es buscar las causas y los remedios, pero esforzándonos por mantener nuestro corazón puro. En otras palabras, no transformemos nuestro sufrimiento en acusación y en la búsqueda de chivos expiatorios. Es una tentación constante de la vida social, y cuando no los encontramos, los fabricamos, como Hitler, que usó a los judíos como chivo expiatorio de todos los problemas de Alemania. No seamos ingenuos, actualmente estamos sometidos a las mismas tentaciones. Una sociedad en crisis siempre buscará identificar a un grupo de personas para acusarlas de sus problemas. En el ámbito de nuestra vida personal, en todo caso, prestemos atención a este punto, estemos atentos para que el sufrimiento no se convierta en amargura, acusación, reproches permanentes dirigidos contra unos y otros. Es lo habitual, pero no resuelve nada. Otra observación sobre las miles de preguntas que nos asaltan durante el periodo de prueba, de las cuales he intentado antes enumerar las principales, es que son preguntas legítimas, a veces tienen respuesta, por ejemplo cuando se da que podemos identificar fácilmente la causa de un sufrimiento, o bien encontrar al responsable de un problema, hallando así el remedio de la situación. Pero debemos entender lo siguiente. No siempre tienen respuesta todas las preguntas que he enumerado, inclusive las legítimas, y, sobre todo, a menudo podemos llegar a encerrarnos en ellas. Podemos darles vueltas y vueltas a estas preguntas a modo de círculo vicioso. Como ejemplo, vamos a la pregunta, ¿por qué? La mayoría de las veces hay que admitir que no tiene respuesta. ¿Por qué me toca a mí? No hay respuesta, por lo menos respuesta inmediata. Quizás dentro de 10 o 20 años lo entenderás. Pero hoy por hoy no puedes obtener respuesta, te arriesgas, pues, a encerrarte en la necesidad de respuesta, querer absolutamente una explicación que realmente no existe. En la vida, no todo se presta a explicaciones según nuestra categoría humana, y cuanto más exigimos, menos encontramos, y entonces más nos frustramos, más nos amargamos y más acusamos. A veces vemos a personas que se encierran de esta forma en una especie de círculo vicioso. Análogamente, también podemos dar vueltas y vueltas en una especie de búsqueda indefinida de culpables de las desgracias propias,
Algunas situaciones de sufrimiento son demasiado complejas y están demasiado mezcladas como para que podamos identificar claramente al verdadero responsable. Se necesita sabiduría para admitirlo. Entonces, vayamos claramente al espíritu. Las preguntas comentadas anteriormente son normales, pero no siempre tienen una respuesta clara, y uno puede encerrarse en ellas por completo. Cuando nos demos cuenta de que esto está a punto de ocurrir, que damos vueltas en círculo sin avanzar, que nuestras preguntas no arrojan ninguna luz sino que más bien terminan creando amarguras y acusaciones, debemos pues tener el valor para hacer lo siguiente: dejar a un lado todas estas preguntas y plantearnos otra cuestión, la única cuestión esencial a fin de cuentas, la que, en cambio, siempre tendrá respuesta: ¿qué actitud espera Dios de mí frente a esta circunstancia? Esencialmente se trata, por así decirlo, de pasar del ¿por qué? Al ¿cómo? La verdadera cuestión no es ¿por qué me pasa esto a mí?, sino ¿cómo debo vivir lo que me pasa? ¿De qué manera debo afrontar esta situación? ¿Cuál es la llamada para crecer que se me dirige a través de esta situación? Esta pregunta siempre obtendrá respuesta. Antes de continuar, quisiera hacer un breve inciso. Cuando vivimos un momento difícil querríamos tener explicación a todo lo que nos ocurre. Esta búsqueda de explicaciones no siempre es tan pura como pudiera parecer. Por supuesto, tiene un componente lo bastante legítimo: buscar la verdad, buscar las soluciones a nuestros problemas, etc. Pero también se entremezclan con frecuencia motivos que no son totalmente justos. A veces queremos tener una respuesta imperativa con el fin de calmarnos, tranquilizarnos. En otras palabras, basamos nuestra seguridad en las respuestas que nuestra inteligencia es capaz de recibir, en nuestra capacidad de comprender las situaciones. Ahora bien, esto no es nuestra verdadera seguridad. Dios lo es. El hecho de saberlo todo y entenderlo todo no nos salvará. Esta es una ilusión bastante común, pero el conocimiento no salva, sino la fe y la confianza. A veces también buscamos respuestas por simple curiosidad, a veces hasta para encontrar culpables a los que acusar y sobre quienes descargarnos de nuestra parte de responsabilidad. Todo esto para decir que es conveniente y necesario plantearse cuestiones, pero a veces también es necesario plantearse cuál es el verdadero sentido de nuestras preguntas. En la existencia humana, a veces se hace absolutamente necesario aceptar abrirse camino sin entender. La purificación y el perfeccionamiento de nuestra inteligencia, de nuestra percepción de lo real, tiene ese precio. Hay etapas de la vida en las que estoy llamado a creer, aunque no lo entienda. Bienaventurados los que sin ver creen. Me atrevo a añadir lo siguiente: las únicas verdaderas cuestiones de nuestra vida son en definitiva aquellas cuya respuesta nos lleva a dar el paso de cambio personal, de progreso en nuestro amor. Así lo constatamos hoy, en un mundo inmerso en los medios de comunicación. A veces nos invade el sentimiento de que cuanta más información recibe la gente, menos respuestas se encuentran a sus preguntas más verdaderas. En el mismo sentido, me permito exponer un consejo práctico. Cuando nos preocupa una pregunta cuya respuesta no encontramos, planteémonos lo siguiente: ¿necesito realmente la respuesta a esta pregunta para saber lo que voy a vivir hoy? Nos daremos cuenta de que, la mayoría de las veces, no la necesitamos. Así pues, por el momento podemos dejar este tema a un lado, nos hará la vida más fácil. Estoy totalmente convencido de que aquellas cuestiones cuya respuesta es necesaria para cumplir hoy su voluntad, Dios siempre las responde. Retomando el tema, en ocasiones nos obsesionamos con darle vueltas a las preguntas que he comentado anteriormente. Entonces, implementar una especie de revolución copernicana, de cambio interior, se hace necesario. En lugar de intentar obtener todas las respuestas que desearía, aceptar una parte de oscuridad, y hacerme la pregunta correcta, aceptar la situación tal y como es, sin querer entenderla por completo, y plantearme: ¿está Dios pendiente de mí? ¿Cuál es la manera concreta de vivir las cosas? ¿Cuál es la página del Evangelio que la situación me obliga a practicar ahora? ¿Qué actos de fe, de esperanza, y progresos en el amor estoy llamado hoy a hacer? ¿Cuál es el bien que puede ser cumplido en esta circunstancia y que depende de mí, sin preocuparme por lo que los demás deberían hacer o lo que tendrían que hacer? Preguntarme por mi única responsabilidad: ¿cuál es el bien que depende de mí y que hoy puedo cumplir, que nadie podría hacer en mi lugar?
Todo lo que acabo de explicar es de hecho la misma pregunta, pero formulada desde varios puntos de vista algo distintos que pueden facilitar la percepción de una respuesta, pues, como ya he dicho antes, esta pregunta siempre tiene respuesta, incluso en la peor de las situaciones, la más trágica de las injusticias. Podemos descubrir un bien para llevarlo a cabo, un progreso personal para gestionar, y esto es lo único que cuenta en definitiva. Lo que es muy alentador es que cuando una persona acepta la situación de prueba en la que se encuentra, olvida las preguntas cerradas, o al menos las deja en stand-by, y se centra en la pregunta principal, ¿qué bien estoy llamado a cumplir personalmente? Tarde o temprano tendremos una respuesta, una luz se aproxima poco a poco. Una condición muy importante para que surja dicha luz es vivir el momento presente, no exigir respuestas definitivas, a largo plazo, sino aceptar que la luz se dé a veces solo por hoy. Es el estribillo de una poesía de Teresa: si exigimos respuestas a largo plazo, no siempre las obtendremos. Debemos aceptar vivir un día tras otro, dar un paso cada vez, sin saber imperativamente cuál será el siguiente. Aceptar el desarrollo que acabo de describir con fines extremadamente beneficiosos. En primer lugar, esto devuelve el sentido de lo que vive la persona. Antes tenía el sentimiento de que todo era absurdo, caótico, ahora siento una llamada a la que puedo responder, puedo llevar a cabo acciones, elecciones, puedo progresar, las cosas empiezan a tener sentido. Esto podría ser solo por ahora y no para los próximos 50 años, pero poco importa. Un día tras otro comprendo la dirección que debo tomar, la llamada a la que debo responder, mi vida vuelve a tener sentido, una orientación, y vuelvo a estar en paz, así como a tener cierta confianza en el futuro. Otra experiencia muy beneficiosa es que esto me hace pasar de una actitud de víctima a una actitud responsable. Dejo de acusar a los demás, de buscar a los culpables de mis desgracias, tomo las riendas de mi vida, asumo mi responsabilidad, llevo a cabo ese bien que depende de mí. Paralelamente, recobro la fuerza interior, por dos motivos, por una razón psicológica y por una razón espiritual. En el terreno psicológico, recobro la fuerza porque sé dónde centrar mis esfuerzos. Antes me dispersaban en mil preguntas, me agotaba, no sabía por dónde empezar, pero ahora sé lo que tengo que hacer, pues concentro mis energías, y sobre todo, y esta es la razón espiritual, cada vez que respondemos a una llamada recibimos una gracia, nos fortalecemos interiormente, porque Dios es fiel. Si me pide que dé uno u otro paso adelante, viene a socorrer mi debilidad. Sigo siendo pequeño y frágil, pero recibo cierta valentía que me permite seguir adelante. Dios apoya mis pasos. Asimismo añadiría que recuperamos la autoestima, cierta confianza en uno mismo. Antes, yo era de esas personas que se pasaba el tiempo lamentándose, ahora soy de los que ha tomado las riendas de su vida, y esto me reconcilia conmigo mismo. Sabemos que no hay nada más destructivo para la autoestima que permanecer en actitud de víctima. En cuanto a esto, me refiero efectivamente a una falsa posición de víctima, la de la persona que se estanca en los lamentos y acusaciones, en lugar de asumir sus responsabilidades. A veces hay personas que sí son realmente víctimas de determinadas injusticias, y es totalmente beneficioso que se les pueda explicar. Por ejemplo, un niño que ha sufrido abusos sexuales, y que se siente culpable porque no está en condiciones de valorar las responsabilidades como son. Es necesario poder decirle, no eres culpable, eres una víctima. Esto le libera. Es una forma justa de ser víctima, pero existen numerosas formas falsas de considerarse una víctima. El desarrollo del que he hecho mención, aceptación de la situación de sufrimiento, cambio de perspectiva de la problemática, consentimiento para dar solo un paso a la vez, luego el surgimiento progresivo de una respuesta, requiere valor, pero al final es muy positivo. Este proceso precisa su tiempo, podemos desarrollarlo relativamente rápido, pero necesita paciencia, paciencia con los demás y con uno mismo. Cuando alguien sufre, no hay que decirle, tienes que hacer esto o aquello, hay que ser extremadamente considerado en el acompañamiento. Por ejemplo, para que la persona simplemente pueda aceptar su situación, se necesita a veces algún tiempo, es necesario ayudarla a avanzar en este sentido. Mas sabiendo que grano no hace granero aunque ayuda al compañero, hay que acompañar a la persona tras sus pasos, a su ritmo,
ayudarla a no encerrarse en su dolor, sus angustias, sus miedos, sus falsas dudas, invitándola a la confianza, pues ella misma verá el momento en el que podrá decir sí. No puedo decir que sí en su lugar, ni obligarla a decirlo, si el momento no ha llegado, su corazón no estará abierto a la esperanza. Esto requiere comprensión y sutileza para dejar que las emociones tengan su tiempo para expresarse y tranquilizarse, y no querer ir más rápido que el Espíritu Santo. Sin embargo, todo esto que acabo de decir son puntos de referencia sobre el camino a seguir, primero sobre uno mismo, y también para acompañar a los demás. En conclusión, frente a la prueba no debemos tener miedo, aceptemos las cosas tal y como son, aunque no sean en absoluto como las habíamos previsto desarrollar en nuestras vidas. Intentemos percibir en el corazón de esta prueba las llamadas que nos han sido dirigidas, los cambios que se nos han propuesto, y recibiremos la gracia para vivirlas. Es esta actitud la que termina por convertir las cosas en positivas y permite que podamos crecer en cualquier circunstancia. He dado una especie de reglas, de principios generales, pero efectivamente falta ver a continuación cómo aplicarlas en cada caso concreto. Opino que es positivo tenerlas en cuenta, ya que pueden ser muy liberadoras. El paso que propongo no se obtiene por arte de magia, implica un trabajo en sí mismo, y es en este sentido en el que debemos avanzar, y creo que la pequeña Teresa estaría más que de acuerdo con lo que acabo de compartir con vosotros. Ella fue puesta a prueba muchas veces en su vida, y siempre supo recibir e intentar comprender lo que Dios le pedía a través de cada prueba. Al final de la vida de Teresa encontramos un ejemplo muy hermoso. Durante aproximadamente 1 año y medio, hasta su muerte, vivió en las tinieblas más profundas. Siempre tuvo mucha alegría al pensar en el cielo, en un futuro feliz, en creer en Jesús, pero a partir de un momento concreto, Pascua de 1896, todo se volvió muy difícil y muy oscuro para ella. Jesús permitió que mi alma fuera invadida por las tinieblas más espesas y que el pensamiento del cielo, tan dulce para mí, no fuera sino un motivo de lucha y de tormento. Teresa nunca perdió la fe, aunque la fe se convirtiera en una lucha dolorosa para ella. Decía, cuando, en mis poesías, canto la felicidad del cielo, no experimento la menor alegría, pues canto simplemente lo que quiero creer. Escribió el credo con su sangre y lo llevaba siempre consigo. Se había sentido apresada por pensamientos de duda, por tentaciones del género: Dios no existe, todo aquello en lo que has creído y que ha sido tu alegría es una mera ilusión, cuando mueras todo se reducirá a la nada, la ciencia lo explicará todo, etc. Esto significó una lucha muy dolorosa para ella, pero luchó. Lo más apasionante es el sentido de esta prueba para Teresa. La acogió como una purificación de lo que había habido de demasiado natural en su deseo del cielo y, sobre todo, como una invitación a la plegaria por los ateos. Vivió en un tiempo en el que vio nacer un ateísmo triunfalista, fuerte y firme. Muchos pensaban que efectivamente esto representaría el final de la religión, y que a partir de entonces se tendría que dejar paso a la ciencia que daría sentido a todo, habría dado respuesta a todo. El progreso de la ciencia es quien a partir de entonces habría asegurado la felicidad de la humanidad. Todas esas grandes ilusiones del ateísmo de finales del siglo XIX, Teresa presintió que había sido llamada para ofrecer sus sufrimientos a todos los sin fe. Dijo, tu hija te pide perdón para sus hermanos y se resigna a comer, por el tiempo que lo tengas a bien, el pan del dolor y no quiere levantarse de esta mesa llena de amargura, donde comen los pobres pecadores hasta que llegue el día por ti señalado. Que todos los que no están iluminados por la antorcha de la fe, la vean por fin brillar. Unos años antes, en una de sus cartas a Celina, dijo, hablando de sus insensibilidades y oscuridades en la oración, que mis tinieblas sirvan para iluminar las almas. Acepto estar en las tinieblas. Tengo fe, me basta. No necesito pruebas, no necesito éxtasis, con la fe me basta. Este subterráneo tan oscuro en el que me encuentro inmersa, lo acepto pidiéndole a Dios que ilumine a otras personas, a las que no tienen la gracia de la fe o la rechazan. Cualquier prueba puede tener sentido, sin embargo, no podemos inventarlo a priori, ni en ningún caso obtenerlo de manera artificial del exterior. A veces hacemos interpretaciones demasiado rápidas, demasiado superficiales, que no ayudan para nada a las personas, diciéndoles, si tú vives esta prueba es que Dios quiere decir esto o pide que hagas aquello.
Encontramos un ejemplo en el libro de Job. Este pasa por una prueba terrible, lo ha perdido todo, y sus amigos van a hablar con él con la intención de ayudarle, pero paradójicamente sucede todo lo contrario. Le someten a un tipo de discurso como este: si tienes esta prueba es que has debido cometer un pecado en alguna parte, seguramente has fallado en algo de tu vida, busca bien. Y Job rechaza esta interpretación, y tiene razón para hacerlo. Seamos pues muy prudentes en cuanto a nuestros esquemas interpretativos, sobre todo si parecen muy espirituales. De lo contrario nos ocurrirá como a los amigos de Job, quienes, creyendo dar buenos consejos a las personas, las desanimaban aún más. Así pues, hay que olvidarse de las respuestas estereotipadas, basadas en las grandes teorías que creemos espirituales, pues debemos ayudar a la persona para que encuentre por sí misma la llamada concreta de Dios, el camino que se abre ante sus ojos. El sentido de una prueba jamás es una explicación general de la situación, es un camino que se despeja poco a poco, paso a paso. Hay que ayudar a la persona a limpiar el terreno, a no encerrarse en sus angustias, sus acusaciones, etc., y a descubrir por sí misma cómo avanzar, qué elección de vida hacer. Esto no siempre es fácil. En alguna ocasión me ha llegado a suceder el estar horas hablando con una persona desesperada, sin llegar a convencerla para que encuentre un atisbo de esperanza en su situación. Debemos aceptar esta impotencia. A veces lo único que podemos hacer por una persona es rezar, guardar silencio, tener confianza en ella. No siempre tendremos argumentos para convencer al otro, ni la luz para iluminarle, siendo a veces también necesario aceptarnos pobres como somos, y dejar que sea la persona quien haga su camino. Quisiera añadir algo: si Dios permite las pruebas en nuestra vida, creo que es, asimismo, para ayudarnos a comprender mejor a los demás y encontrar las palabras más adecuadas para ayudarles. No es exponiendo una teoría fabricada por nosotros, sino con la actitud y la palabra justas como daremos apoyo y consuelo. Si verdaderamente pretendemos dar consuelo y ánimo a los demás, debemos aceptar que nosotros mismos pasemos de vez en cuando por momentos difíciles, para comprender las cosas interiormente, y no solo de manera abstracta. Aquí es cuando abordamos cuestiones obviamente complejas, que efectivamente requerirían más tiempo. No obstante, espero que lo que acabo de decir pueda servir de ayuda. En cualquier caso, nunca perdamos la confianza. Anteriormente dije que la pregunta correcta durante el periodo de prueba, la que nos permite avanzar realmente, es: ¿a qué acto de fe he sido llamado? ¿Qué actitud de confianza he sido llamado a vivir? ¿Qué conversión de amor debo llevar a cabo? El orden de las palabras de esta pregunta es importante. Hay que empezar por la fe y la confianza. En efecto, si aplico la fe y la confianza, también dispondré de la luz para percibir y llevar a cabo la conversión de amor para la que he sido llamado. Mientras tengamos fe y confianza podremos comprender el camino, pero si perdemos la confianza y la fe, todo se volverá oscuro, perderemos cualquier clarividencia, y toda capacidad de discernimiento. Lo que al fin y al cabo significa la lucha fundamental, es perseverar en la fe y la confianza, o restablecerlas, y entonces de este modo podremos percibir qué progreso es posible en el amor. Debemos respetar este orden, por así decirlo. Vamos a rogar al Señor, mediante la Eucaristía que ahora celebraremos, que nos ayude a vivir con este coraje de la fe, a guardar un atisbo de esperanza sobre uno mismo, sobre el mundo, sobre la Iglesia. Guardando o reencontrando este atisbo de esperanza podremos ayudar de manera efectiva a las personas que el Señor ponga en nuestro camino. Roguemos también al Señor que purifique nuestro amor, para hacerlo más verdadero, más profundo, más libre, y más feliz al fin y al cabo. Lo que propongo es un camino exigente, un camino de responsabilidad, que nos exige ser adultos en el ámbito espiritual. Es un camino de vida y alegría,